El Instituto de Vida Consagrada Discípulas de Jesús presenta a la Madre Isabel de la Cruz Crespo Ruiz con una reflexión que te será de gran utilidad. Te invitamos a que escuches esta grabación con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios en un clima de fe y oración. Buenas noches, hermanos. Vamos a reflexionar en 3 ideas principales que nos da la palabra de Dios. Son muy semejantes, son leyes espirituales que necesitamos conocer para poder vivirlas y sobre todo para poder disfrutarlas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 38 dice: Dad y se os dará. Dad y se os dará. También tenemos otro texto de la palabra de Dios que dice: Pedid y se os dará. Y en otra parte de la palabra de Dios también encontramos que dice: Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará por añadidura. Entonces, aquí dice cómo podemos recibir. Hay leyes espirituales, hay formas en las que nosotros podemos recibir lo que andamos buscando. Y a veces no recibimos porque no sabemos cómo, no conocemos esas leyes espirituales. Bueno, pues esta noche vamos a reflexionar sobre estas 3 leyes espirituales. La primera que dice: dad y se os dará. La segunda que dice: pedid y recibiréis. Pedid y se os dará, así dice. Y la otra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Estas son 3 normas espirituales, 3 leyes espirituales que es muy importante descubrir, conocer, vivir y sobre todo disfrutar. Bueno, vamos a ver la primera que dice: dad y se os dará. Dad y se os dará. Voy a leer el contexto desde el versículo 36. Estoy leyendo en el capítulo 6 de San Lucas, desde el versículo 36. Dice: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, rebosante, pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis, se os medirá. Palabra de Dios. El texto central que quiero que meditemos es este: dad y se os dará. Nosotros siempre queremos recibir, pero no sabemos, no nos hemos puesto a reflexionar que para recibir primero hay que dar, y que lo que doy, eso recibo. Son 2 cosas muy fuertes y muy importantes. Para recibir primero tengo que dar, y lo que doy, eso recibo. Si yo quiero recibir amor, pues voy a dar amor. Si yo quiero recibir perdón, debo dar perdón. Acuérdense que en el Padre Nuestro así dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego Jesús dice, porque si no perdonan a los que les han ofendido, no van a ser perdonados. Entonces, para recibir perdón, yo tengo que dar perdón. Para recibir algo, primero tengo que darlo. Esto es una ley espiritual. Es como si aviento una pelota hacia la pared de allá, se rebota, ¿verdad? Y viene hacia acá.
Es así. Por eso hay que fijarnos muy bien qué es lo que damos. Si yo doy odio, recibo odio. Si yo doy amor, recibo amor. Si yo doy resentimiento, recibo resentimiento. Si doy desconfianza, recibo desconfianza. Si yo doy agresividad, recibo agresividad. Por eso debo de darme cuenta muy bien qué es lo que doy. Mejor voy a dar amor para recibir amor. Mejor voy a dar perdón para recibir perdón. Mejor voy a dar paz para recibir paz. Mejor voy a dar bondad para recibir bondad. Es una ley que no falla. Son leyes espirituales que no fallan. Muchas veces nosotros decimos, no, me van a ver la cara, yo siempre estoy perdonando, yo siempre estoy dando, yo siempre estoy aguantando. Pues las leyes espirituales se cumplen. Lo que das, eso recibes. Si das amor, recibes amor. Si das odio, recibes odio. Si das perdón, recibes perdón. Si das venganza, recibes venganza. Acuérdense también una frase que dice la palabra de Dios, el que a hierro mata, a hierro muere. Y en el Antiguo Testamento había lo que se le llamaba la ley del talión. O sea, a cada quien le castigaban con la misma falta que había cometido. Entonces, eso quería significar que existe esa ley espiritual y que debemos de ser muy conscientes de ella y que debemos respetarla. Lo que tú das, eso recibes. Lo que tú das, eso recibes. Por eso la palabra de Dios nos aconseja, dad y se os dará. Todo esto es bueno ir aplicándolo, ir viviéndolo. Vamos a ver ahora el otro texto que les acabo de mencionar, el que dice, pedid y se os dará. En este texto nosotros vamos a ir reflexionando sobre lo que sucede cuando nosotros pedimos. También esta es otra manera de recibir pidiendo. También esta es otra manera de adquirir las cosas, pidiéndolas, y sobre todo con Dios, Dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 9 y siguientes. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Palabra de Dios. Entonces, el versículo 9 dice así, yo os digo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Esta es otra manera de adquirir las cosas, pidiéndolas. Y sobre todo con Dios. Dice más abajo, en el versículo 13, si pues vosotros, en el versículo 11 dice, ¿qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Fíjense aquí, Jesús mismo nos dice que le pidamos a nuestro Padre del cielo. Él es nuestro papá y como todo papá, le gusta que le pidamos. A los papás, para sentirse más papás, les gusta que sus hijos le pidan. Yo conocí una compañera, maestra ya de mediana edad,
que era directora de todo un instituto y ganaba mucho dinero, tenía su coche y cuentas en el banco y todo, pero ella de todos modos cada mes o así de vez en cuando le pedía a su papá dinero y le decía: papi, necesito comprarme unos zapatos, papi, necesito comprarme cualquier cosa. Y ella lo hacía nada más para darle la satisfacción a su papá de sentirse proveedor para su hija. Fíjense, si ese es el sentimiento en un ser humano, ese es el gozo en un ser humano, pues cuánto más gozo dará al corazón de nuestro Padre Dios de poder darnos. Pero hay que pedirle. A Dios le gusta que le pidamos, es nuestro papá, a Él le gusta que le pidamos, es nuestro proveedor. Por eso se le llama la divina providencia, a ese rasgo característico que hay en Dios de proveer para sus hijos, para todos. Él hace salir el sol para buenos y malos, dice la palabra de Dios. Entonces Dios es un Padre bueno que quiere que le pidamos, pero hay que saber pedirle para poder encontrar y para poder alcanzar lo que le pedimos a Dios. Hay que saber pedirlo. Fíjense, dice que hay que pedir con fe. Cuando le pidamos algo a Dios, hay que pedirlo con fe. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 22. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. ¿Cómo hay que pedir? ¿Más fuerte? Con fe. Ese es un requisito, es un requisito. También en la palabra de Dios dice sobre esta misma idea, en el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, dice lo siguiente. Capítulo 11, versos 24 y siguientes. Dice: por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Es lo mismo que acabamos de leer, pedir con fe. ¿Y qué es pedir con fe? Es creer que ya lo hemos recibido. Dice: por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. ¿Cómo pedimos nosotros cuando le pedimos a Dios? Con un llanto lastimero y con una angustia en el corazón, porque no creemos que nos lo va a dar. Cuando pedimos algo a Dios debemos de pedirlo gozosos, sabiendo que Dios nos va a contestar a nuestra petición. Fíjense, una vez yo leí en un libro que una vez estaba una persona enseñando así sobre la oración, y entonces una señora fue y le dijo: oiga, pues yo necesito orar por mi hija porque sufro mucho, porque mi hija es prostituta y yo tengo mucho tiempo, años, orando por ella, pidiéndole a Dios para que se convierta y no se convierte. Era la mamá. Y le dijo esta persona que enseñaba sobre la oración: y cuando usted ora, ¿cómo pide? ¿Cómo pide? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que se imagina cuando está orando? No, pues yo le pido a Dios llorando, con un dolor fuerte en mi corazón, porque me imagino a mi hija en su vida de pecado. Y le dijo esta persona: pues por eso no ha Dios escuchado su oración, porque usted cuando pide no está creyendo que Dios la va a escuchar, no está creyendo que Dios ya le contestó la oración. Usted cuando pida, de ahora en adelante, cuando pida por su hija, piense que su hija ya está convertida, imagínesela ya cambiada, imagínesela ya con su vida cambiada, amando a Dios. Y entonces, pues ya no llore,
dele gracias a Dios porque ya está en su mente viendo a su hija convertida y gócese en que Dios le va a conceder eso. Es más, piense que Dios ya se lo concedió. Fíjense, esa es la manera de pedir. Dice aquí, no es control mental, no es nada de eso, es una oración hecha con fe, como dice la palabra de Dios. Dice, por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Eso dice la palabra de Dios. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y más adelante sigue diciendo, y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Generalmente, cuando nos acercamos delante de Dios a pedir algo, debemos de acercarnos con un corazón limpio. Por ahí dice un canto, con mis manos hacia el cielo y sin contiendas, algo así, y sin contiendas, quiere decir sin pleitos. Así debemos presentarnos delante de Dios al orar, sin pleitos, perdonando. Muchas veces no obtenemos respuesta de nuestras oraciones, pues porque no andamos en paz con los demás. Tenemos que perdonar para que nuestras oraciones lleguen al cielo. También eso dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos dice la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 6. Bueno, desde el versículo 5 para entender el contexto. Dice, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente. Dios da generosamente, Dios no es codo, Dios no está midiendo lo que nos da, Dios es espléndido para dar. Dice, porque Dios da generosamente y sin echarlo en cara. Dios da generosamente y sin echarlo en cara. Muchos de nosotros así somos, hacemos favores y luego los andamos echando en cara, los andamos reclamando. Dios no, Dios da sin límites y sin andar reclamando lo que ha dado. Bueno, y dice en el versículo 6, pero que la pida con fe. Otra vez insisten, hay que pedir con fe, hay que pedir con fe, dice aquí, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado de una parte a otra. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Fíjense, también a veces por eso no recibimos de Dios lo que le pedimos, porque no somos constantes. Es más, a veces no sabemos ni qué pedir. Un día pedimos una cosa, a los 8 días pedimos lo contrario. Y duramos pidiendo eso 8 días y luego al mes estamos pidiendo otra cosa totalmente diferente. Pues no vamos a recibir nada. Si somos tan inconstantes y tan variables, tan irresolutos, si no tenemos firmeza y decisión y constancia en lo que pedimos, pues ¿qué vamos a recibir? Hay que ser hombres y mujeres de decisiones firmes, que sí sabemos lo que queremos. Y sabiendo lo que queremos, lo presentamos delante de Dios y se lo pedimos creyendo que nos lo va a dar. ¿Verdad? También en la palabra de Dios, pues hay muchos pasajes de estos, ¿verdad? Esto de ser constantes al pedir. Hay mucha gente que no alcanza porque se cansa de pedir. Pues yo ya pedí que mi hijo cambiara, es drogadicto. Ya hice la oración de la noche y no cambia. Pues la hiciste 2 noches. ¿Cómo va a llegar la oración?
La hiciste 5 noches, te cansaste con 10 veces que la hiciste. Yo conozco una persona aquí que tenía a su madre enferma y duró 1 año haciendo la oración de la noche. Y la oración de la noche es levantarse entre la noche y decirle al Señor que nos despierte para orar por esa persona. 1 año. Y al año, esta hermana vio los frutos de su oración. Pero también he escuchado a otra persona que dice, pues mi hijo es drogadicto, y le digo, haga la oración de la noche. Ya la hice, pero no cambia. Pues la hizo 1 mes, 15 días y ya se cansó. Pues si no tenemos constancia, no podemos lograr las cosas. Acuérdense que por aquí también en el Evangelio dice, Jesús dice que hay que tener constancia para pedir las cosas y pone una parábola. Dice que una mujer fue a tocar a la casa con los jueces a pedir algo y por tal, y estaba terca, y por tal de que ya no le dieran lata, le dieron lo que pedía. Y también dice que otra persona fue a medianoche a tocar a la casa de su amigo a pedirle pan para sus hijos. Entonces el amigo le dice, ya estoy acostado, ya dormí a mis hijos, no me vengas a molestar. Pero como la persona no dejaba de tocar y no dejaba de tocar y no dejaba de tocar, pues se tuvo que levantar a darle lo que pedía, no tanto porque le conmoviera el corazón, sino para que no lo molestara. O sea que el que persevera alcanza. Nosotros a veces no somos constantes al pedir, por eso no alcanzamos las cosas, ¿verdad? Entonces nuestra oración también debe ser, además de una oración de fe, una oración constante, una oración firme, una oración con una decisión firme, sabiendo lo que queremos, ¿verdad? Bueno, por aquí podíamos encontrar en el Evangelio muchos otros textos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, que también dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Este es como el texto más fuerte en cuanto a esto de pedir y recibir, permanezcan en mí. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos haga nuestros favores a nuestro antojo y no nos acordamos de Él más que cuando nos aprieta el callo, como luego dicen. Ahora sí tengo un apuro, ahora sí voy a buscar a Dios para pedirle y a veces hasta le exijo y ya nada más me concede ese favor y no me vuelvo a acordar de Dios. Pues ¿qué es eso? ¡Qué malagradecidos! ¿Qué manera qué relación tengo con Dios? Es una relación así como que de tú me das y yo te doy. Yo te doy tantas oraciones y tú me das esto. Dios no es ningún comerciante para tener una relación de negocio, de compraventa, de tratos, de te doy y me das. Con Él no se trata de eso. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Esto es simple y sencillamente tener una relación con Dios, una relación constante, una relación permanente, una relación de amigos. Si yo tengo una buena relación con una persona de amigos, pues en cualquier necesidad sé que cuento con ese amigo, no necesito ni pedirle que me ayude, ¿verdad? Y así también con Dios. Pero si nada más nos acordamos de Dios para pedirle favores, somos muy ingratos y no conocemos a Dios. Pues a Dios le lastima que actuemos así con Él. De todos modos, si somos tercos, Dios nos da, y a veces aunque ni le pidamos nos da, porque Él es bueno, pero no es lo ideal. Con Dios hay que tener una relación cercana, una relación de padre, hijo, de amigos, una relación constante, permanente. Yo buscarlo a Él cada día y dejarme amar por Él y darle mi amor, permanecer en Él, alejándome del pecado, dejando los malos caminos, volviéndome a Él constantemente, pidiéndole perdón de mis faltas, viviendo como dice su palabra, amándolo, alabándolo cada día, dándole gracias. Si yo soy agradecida, esa es otra manera de recibir bondades y favores de Dios,
El agradecido siempre recibe más, siempre recibe más. Entonces, esta palabra es muy importante. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Bueno, también en otra parte de la Escritura dice: porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, mi Padre se los concederá. En otra parte de la Escritura dice: todo lo que digan, todo lo que pidan, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? Y si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. En otra parte dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Entonces, hay que saber pedir. Aquí entre nosotros decimos que en la forma de pedir está el dar, ¿verdad? Y muchas veces eso se lo decimos a las personas que no tienen un buen estilo para pedir las cosas, que llegan exigiendo. Y pues al que llegue exigiendo, ¿quién le va a dar nada, verdad? Y le decimos: mira, es que no sabes pedir. En la forma de pedir está el dar. Pues también con Dios, en la forma de pedir, en este caso está el recibir. Hay leyes espirituales, hay maneras como debemos pedirle a Dios. Bueno, es inagotable este tema y esto que estamos tratando, pero vamos ahora a ver la siguiente idea que quiero que reflexionemos. Está en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 33. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se te darán por añadidura. Es que al principio está diciendo: no te preocupes por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, los que no conocen a Dios, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Palabra de Dios. Nosotros nos gastamos preocupándonos qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Y nos olvidamos de que tenemos un Padre bueno que nos cuida. No quiere decir por eso que ya no vamos a trabajar y que vamos a esperar que nos llegue del cielo, que nos caiga de las nubes la comida y lo demás. No quiere decir eso. También San Pablo dice: el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Quiere decir que no se afanen, que no te angusties, que no te preocupes. Dice más adelante la palabra de Dios: no te preocupes del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propia preocupación. Más bien, confiad en Dios. Más bien, preocúpate por buscar a Dios y por su reino, y todo lo demás se te dará por añadidura. Esta es otra manera de conseguir las cosas. Buscad el reino de Dios quiere decir busca a Dios, búscalo a Él, busca su persona, busca a Jesús,
conságrate a Él y todo lo demás se te dará por añadidura. Esa es la solución. Esa es la solución. También en la palabra de Dios dice, en el Salmo 37, pon tus delicias en Yahvé y te dará lo que pida tu corazón. Pon tu suerte en Yahvé, confía en Él que Él obrará. Muchas veces estamos tan preocupados y tan afanados por todo que nos olvidamos de amar a Dios, de deleitarnos en Él, de que Él sea nuestro gozo y complacencia. O nos deleitamos en todo menos en Dios. Entonces nosotros, los que nos decimos cristianos, los que nos decimos vivir lo que Cristo nos enseñó, pues tenemos que aprender esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Ten tus delicias en Yahvé y Él concederá los deseos de tu corazón. Fíjense, los deseos de tu corazón. Cuando nosotros vivimos buscando a Dios, solo a Dios, todo lo demás viene, todo lo demás se nos da por añadidura. A lo mejor por eso a veces no conseguimos las cosas, porque no tenemos nuestro corazón puesto en Dios, tenemos nuestro corazón puesto en las cosas. Amamos más las cosas que a Dios mismo, o nos amamos más nosotros que a Dios mismo. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, tenemos que renunciar a nosotros mismos, renunciar al pecado, renunciar al mundo, renunciar a Satanás, renunciar a todas esas cosas, personas o circunstancias que están en el centro de nuestro corazón, quitándole el lugar que le pertenece a Dios. Y decirle a Dios que lo aceptamos, decirle a Jesús que lo aceptamos a Él como el dueño de nuestra vida, como el centro de nuestro corazón, como el amor de nuestros amores, como el centro de todo nuestro ser, alrededor de quien queremos que gire toda nuestra vida. La familia, el dinero, el trabajo, la salud, los hijos, el futuro, todo. Si ponemos en el centro a Jesús y todo gira alrededor de Él, y nosotros mismos somos sus esclavos, nos ponemos a sus pies, entonces, si lo buscamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, si cada día nos deleitamos en su presencia, nos gozamos en su presencia, alabándolo, bendiciéndolo, buscándolo como nuestro amado, como nuestro Padre, como nuestro amigo, como nuestro todo, entonces todo lo demás se nos dará por añadidura y no tenemos que andarnos envejeciendo y encaneciendo y gastando por cosas materiales que aquí se quedan, preocupándonos y gastándonos por lo que no vale. Consagremos nuestra vida a Jesús, entreguémosle nuestra vida a Él, que Él sea el centro de nuestro corazón, lo más importante en nuestras vidas, el amor de nuestros amores, la pasión de todo nuestro ser, que por Él se mueva nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, que por Él nos afanemos, que por Él seamos capaces de dar la vida. Y claro que tendremos todo lo que deseemos, todo lo que anhelemos, nos vendrá por añadidura. Las personas que viven esta experiencia pueden dar testimonio de esto. Muchas veces no necesitamos ni siquiera pedirle a Dios las cosas, con solo desearlas, ya llegan, así llegan. Y para Dios es lo mismo darte un par de zapatos que una casa. Para Dios es lo mismo sanarte de un dolor de cabeza que de un SIDA. Pero primero, céntrate en Él, entrégate a Él, hazlo el centro de todo tu ser, enamórate de Dios, glorifícalo a Él, deleítate en Él, que Él sea la pasión de tu vida, el amor, el centro de todos tus pensamientos,
y todo lo demás se te dará por añadidura. No vas a necesitar ni pedirlo, porque Dios conoce lo que desea tu corazón antes de que tú siquiera lo pienses y lo digas. Estos son los secretos para obtener los favores de Dios. Estas son las leyes espirituales, y muchas veces, como no las conocemos, pues no las vivimos, y menos las podemos disfrutar. Ahora, ¿por qué quise que reflexionáramos en estas tres leyes, en estas tres ideas? Da y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. ¿Por qué quise o por qué sentí el impulso de reflexionar sobre esto? Pues porque Dios quiere enseñarnos cómo conseguir favores de Él, y no nada más de Él, también de las personas. Dad y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Muchos de nosotros, o casi todos de los que venimos aquí, venimos a pedirle a Dios favores, ¿no es cierto? Venimos a pedirle sanación física, venimos a pedirle sanación espiritual, o venimos a pedirle pues la solución de nuestros problemas, que tenemos problemas de relaciones familiares, o tenemos problemas de hijos que andan en la droga, o tenemos problemas financieros y no podemos salir de ellos. Y oramos y pedimos y no pasa nada. Pues muchas veces no pasa nada porque no pedimos como conviene pedir, como mismo Jesús nos ha enseñado a pedir. Entonces, yo quiero pedirles que sigamos reflexionando en estos textos, en estas enseñanzas de Jesús. Dad y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Vamos entonces a aprovechar este tiempo de oración que vamos a tener para orar, para entregarnos a Jesús, para decirle que lo buscamos a Él por sobre todo. Vamos a olvidarnos incluso de lo que nos preocupa, de lo que estamos pensando, y así vamos a recibir favores de Dios más de los que nosotros imaginamos que podemos recibir. ¿Alguna persona que esté por aquí, de las que ya tienen estas experiencias con Dios, que quiera compartirnos algo sencillito de estas enseñanzas, de busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura? Te pon tus delicias en Yahvé y Él concederá los deseos de tu corazón, o de dad y se os dará. Por ejemplo, yo he escuchado aquí en la oración personas que dicen, pues yo ni estaba orando por mí, yo estaba orando por otras personas y el Señor me sanó a mí. Yo no le estaba pidiendo al Señor que me sanara. Ahí está vivido esto de dar y se os dará. Yo estoy dando mi amor a otros, estoy pidiendo favores para otros y estoy recibiendo. No estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para otros, estoy recibiendo. No sé si alguien quiera pasar y compartirnos alguna experiencia así sencillita. Yo podría escribir muchas páginas, ¿verdad? Platicando los favores y las bendiciones que he experimentado de Dios en esto de pedir y en esto de solo desear. Y ya les digo, es lo mismo para Dios pedirle un par de zapatos que pedirle una casa o un coche. Es lo mismo para Dios pedirle que me sane de un dolor de cabeza que pedirle que me sane de un SIDA, ¿verdad? Es lo mismo para Dios. Dios es poderoso. A ver, la hermana, breve.
Yo sé que muchos de ustedes podrían pasar a compartir algo, porque pues ya todos tienen alguna experiencia con Dios, pero les da pena. Vamos a escuchar al hermano. ¿Nos dice su nombre, por favor? Margarita Márquez. Le doy gracias al Señor porque hace un mes me fui a hacer unos exámenes del cáncer. Tenía 2 años de no hacérmelos y el doctor me dijo que pues me regañó porque no había vuelto, que mis tesis habían salido mal. Pero yo confié en el Señor, pedí oración y yo confié que no tenía nada y no volví. Después de 2 años fui a volvérmelos a hacer y dijo él, los últimos tesis no salieron bien. Dijo, estos que voy a hacer, voy a ver cómo van a salir. Dijo, debía de mandarla derecho al hospital. Le dije, no doctor, yo no tengo nada porque yo soy sanada por el Señor. Entonces me hizo los tesis y fui al consultorio y me dijo, no tiene nada. Le dije, el Señor lo hizo. Entonces yo no había dado testimonio y ahorita precisamente para toda honra y gloria al Señor, el Señor me sanó. Gloria a Dios. Estoy buena y sana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, pues esto es nada más para decir que Dios puede sanar, fíjense, de un cáncer, así, nada más pidiéndoselo. Podríamos escribir libros y libros y libros y libros y libros y no terminaríamos de contar todas las bendiciones y favores que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Amén. Gloria al Señor. También dice la palabra de Dios que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros alabamos a Dios, pues nos olvidamos de nosotros mismos y nos entregamos a Él en adoración, en alabanza, en acción de gracias, es cuando Dios actúa más. Ni le pedimos que nos sane y Él nos sana, nos libera, nos transforma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos a Él, Él también se entrega a nosotros y entonces Él llega sanándonos, liberándonos, llenándonos de gozo, llenándonos de paz, de todo lo que Él es, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera también de alcanzar favores de Dios, que es lo mismo que dice el Salmo, pon tus delicias en Yahvé y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleítate adorándolo, alabándolo, bendiciéndolo, amándolo y todo se te va a conceder, lo que desea tu corazón. Dice la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdadera.